Continuando con el estudio sobre la realidad del infierno, hoy vamos a tratar de un gran problema resuelto por el sacrificio de Cristo. Un gran problema resuelto por el sacrificio de Cristo. El seno de Abraham en el Hades, o Seol, ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso? El seno de Abraham en el Hades o Seol era un lugar de cautividad temporal. Los santos que fueron a parar al seno de Abraham, cuando estaban en vida sobre la tierra, tuvieron que ofrecer sacrificio a Dios para la remisión de sus pecados. En Hebreos capítulo 9, verso 22 dice, Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin embargo, esta sangre de los corderitos no quitaba los pecados, solo los ocultaba. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 1 al 4. Hebreos 10, 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué pasa con la sangre de los toros y de los machos cabríos? No puede quitar los pecados. El problema de la ineficacia de estos sacrificios, que no podían quitar los pecados, sino que lo ocultaban, es que los justos al morir, sus almas no podían subir al cielo donde está Dios. Es por esta razón la existencia del seno de Abraham en el corazón de la tierra, donde estaban todos los justos que tenían el pecado oculto, pero no quitado. Cuando Cristo comenzó su ministerio, Juan el Bautista lo presentó de la siguiente manera. Observen lo que dice Juan sobre Jesús al verlo por primera vez. Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios había provisto por medio del Mesías el Cordero perfecto para el sacrificio por los pecados de todo el mundo, el cual no ocultaría el pecado como los otros sacrificios, sino que los quitaría. Continuando en Hebreos, capítulo 10, verso 10 al 14. Hebreos 10, 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Prestemos atención a lo que estamos leyendo en estos pasajes de Hebreos. Acá vamos a encontrar algo tremendo, una verdad tremenda que aún hoy en día muchos cristianos les cuesta comprender. Hebreos 10, 10 al 14 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo,
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y presten atención al verso 14, el verso que sigue. Observen, dice así, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. No fue para un tiempito, ni para cuando caíste en el siguiente pecado. Dice para siempre. ¿Qué es para siempre? Es siempre. No tiene fin. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Para siempre. En Primera de Juan capítulo 3, verso 5, Primera de Juan 3, 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Esto acá, si ustedes observan, la diferencia del sacrificio de Cristo, que fue el Cordero perfecto para quitar los pecados para siempre, dice, porque con una sola ofrenda, es decir, hizo perfecto para siempre a los santificados. Anteriormente habíamos leído esto, miren, hablando de los otros sacrificios. Ahí en mismo Hebreo capítulo 10, verso 1 al 4. Observen, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. ¿Qué es lo que es nunca puede? Que nunca puede, no lo puede lograr, no lo puede hacer, no lo puede realizar. Nunca puede. ¿Qué cosa? Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Sin embargo, el sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que nos dice? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Porque si los sacrificios que se hacían con los animales no hubiesen podido hacer perfectos para siempre, observen lo que dice Hebreos 10, verso 2. Hebreos 10, 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse. Es decir, si yo llevo un corderito y ese corderito me hace perfecto para siempre, ya no tengo que volver a traer otro corderito, porque ya me hizo perfecto el primer cordero que traje. ¿Se dan cuenta? Pero esos corderos, como leímos anteriormente, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. No sé si están captando la revelación de esta palabra. La tremenda diferencia entre los sacrificios de los corderos y los machos cabríos, que no podían perfeccionar a los que se acercaban a ofrecer esos sacrificios, con respecto al sacrificio de Cristo, hecho una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Porque hace perfecto a los santificados para siempre. ¿Mm? Miren, les vuelvo a leer Hebreos 10, 1 al 4 de corrido. Presten atención. Con esto que hemos explicado, observen la diferencia. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pero vino Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bien, entonces, como estábamos diciendo, la diferencia tremenda entre los sacrificios de los animales con el sacrificio de Cristo es que el sacrificio de Cristo santifica para siempre a los que se acercan, creen en ese sacrificio, creen en Cristo, en su obra de expiación por los pecados, ¿verdad? Esa fe, cuando esa fe es verdadera,
la persona nace de nuevo y el sacrificio de Cristo hace una realidad tremenda en esa persona, porque al nacer de nuevo, ¿qué es lo que pasa? Son limpiados todos los pecados, son quitados. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto está hablando de la obra sobre los creyentes a través de Cristo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. No de algunas, de todas. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Qué tremenda la obra de Dios, ¿verdad? Qué tremenda, ¿no? Bueno, eso sucede cuando creemos de verdad. Cuando creemos de verdad y nacemos de nuevo, sucede el milagro del nuevo nacimiento cuando creemos. Que venga el Espíritu de Dios a morar a nuestra vida es impresionante. Por eso le digo que esto es una verdad que debemos entender. Porque aquellos que enseñan que una persona convertida que ha nacido de nuevo, estoy hablando de una persona que realmente nació. Hay algunos que creen que nacieron, pero no han nacido. Cuando una persona nace de nuevo, y experimenta la llenura del Espíritu Santo, esa persona es sellada como propiedad de Dios. Y ese sello no lo puede borrar Satanás, ni aún lo puede borrar la misma persona. La diferencia entre un inconverso que peca y un verdadero creyente cuando peca es que el inconverso es esclavo del pecado y no va a dejar de ser esclavo a menos que Cristo lo libre. Jesús dijo claramente, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mientras el Hijo no liberte a la persona, el Hijo de Dios, esa persona sigue siendo esclava de sus pecados. Pero cuando viene al Hijo esa persona, viene en fe, con verdadera fe, cree en el Hijo, cree en su sacrificio, cree que Él es el Hijo de Dios, que es Dios, que murió, siendo Dios se hizo hombre y que murió en una cruz por nuestros pecados y que al tercer día resucitó cuando cree de verdad en el Hijo de Dios, esa persona nace de nuevo. Y ahí en ese preciso momento son borrados todos sus pecados y es libertado de la esclavitud del pecado. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿A dónde estábamos antes? Estábamos bajo la potestad de las tinieblas y Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué tiene que ver Satanás en el reino del Hijo? No tiene nada que ver. Somos propiedad de Dios y estamos bajo el reino de Cristo. Por eso cuando dice acá la palabra de Dios, porque con una sola ofrenda, en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, significa que ya el pecado, la esclavitud del pecado, no tiene poder sobre nosotros. Cuando nosotros fallamos, cuando un cristiano verdadero comete un pecado, no se siente bien. ¿Alguno de ustedes se siente feliz cuando comete un pecado? No. Siente que ha ofendido a Dios, que le ha fallado a Dios y tiene que arreglar eso con Dios. Por eso, miren lo que dice Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, no tenemos licencia para pecar. El cristiano verdadero no tiene licencia para pecar. Si uno dice que es cristiano y cree que tiene licencia para pecar,
Ese no ha entendido el reino. Tal vez no se ha convertido. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿por qué dice hubiere pecado? Porque los cristianos, si bien no somos esclavos del pecado, tenemos una carne que todavía no se ha convertido, no ha sido renovada. Va a ser renovada cuando recibamos el cuerpo glorificado. Pero mientras tanto, nuestra carne está rebelde contra Dios. Y tenemos que pelear contra la carne y crucificar todos los días nuestra carne. No se trata, hoy crucifico mi carne y ya está. No, todos los días, a cada momento, tenemos que crucificar la carne. Y no es fácil, no es fácil. A veces hay áreas que nos cuesta y tenemos que orar, pedir la ayuda del Señor. Amén. ¿Qué es lo que nos enseñó el Señor? Orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la mejor forma de no entrar en tentación? Hay que orar, pedir la asistencia de Dios y del Espíritu Santo, la fortaleza. Amén. Entonces, observen, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Si vamos al capítulo 1, en el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera Juan 1:9. Entonces, ¿a quién está hablando Juan? A los creyentes. Si ustedes leen el verso 8, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo acá Juan? Que el cristiano puede llegar a pecar. Y seguramente todos los días hay un pecado por el cual pedir perdón al Señor. Pero no significa que somos esclavos del pecado. Ya estamos libres de la esclavitud del pecado. Porque el Hijo nos ha liberado. Y como el Hijo nos ha librado de la esclavitud del pecado, entonces ahora somos totalmente libres. ¿De qué? De esa esclavitud que nos llevaba directamente al infierno. Amén. Bien, pero bueno, regresando al tema que nos compete, 1 Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él, no hay pecado en Él. Ustedes seguramente han visto que han querido atacar la santidad de Cristo, con películas. Hay una película que se llama, yo no la vi nunca, pero el título ya se dice todo, La última tentación de Cristo. Es decir, Cristo tuvo tentaciones, muchas tentaciones, porque Él era 100% hombre y 100% Dios. Y el único ser en todo el universo con una doble naturaleza. Naturaleza divina porque es Dios y naturaleza humana porque siendo Dios hizo hombre. Amén. Ahora, dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Nunca cometió pecado. Por eso dice acá en 1 Juan 3:5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cuando Cristo murió, abrió el camino a la presencia del Padre. Su sangre perfecta, que borra por completo los pecados, abrió el camino a la comunión directa con Dios. Hebreos capítulo 9, verso 11 al 12 dice, Hebreos 9, 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es lo que obtuvo Cristo? Eterna redención. ¿Para quién? Para nosotros.
La redención que recibimos de Cristo no es temporal, no es para un tiempo, no es para una semana, no es para cuando caiga en el siguiente pecado. Es una redención eterna. Amén. ¿Por qué? Como leímos en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes creen que son perfectos? Levante la mano. Entonces ustedes no están creyendo la palabra de Dios. Porque acá está diciendo que Dios nos ha hecho perfecto por medio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. Es decir, nosotros entendemos nuestras imperfecciones, nosotros entendemos nuestras debilidades, nosotros entendemos y nos damos cuenta cuando fallamos. Pero como hemos sido lavados por la sangre de Cristo, cuando Dios nos ve, Él no está viendo nuestras fallas. Él está viendo que hemos sido perfeccionados por la sangre de su Hijo. Amén. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Lo creen o no lo creen? Debemos creerlo. Si no, no estamos creyendo que Dios nos limpió. Amén. Es más, acá nos dice que solamente, observen, no está diciendo solamente que nos hizo perfecto, sino que también nos santificó. Piensen un poquito. Todos los días nosotros tenemos que luchar para mantener la santidad, vivir en santidad, y no es fácil. Y a veces fallamos. Pero la palabra de Dios dice que Dios nos ha santificado. ¿Por qué dice eso? Porque Dios nos ve santificado, por eso nos ve perfecto. Porque cuando nos ve, Él ve la sangre preciosa de su Hijo derramada sobre nuestras vidas. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Lo creen? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Así que cuando Cristo murió, abrió el camino a la presencia del Padre, su sangre perfecta que borra por completo los pecados, abrió el camino a la comunión directa con Dios, como habíamos leído en Hebreos 9, 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su preciosa sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Cristo resucitó, su alma salió del Hades o del Seol, salió, y cerró el seno de Abraham para siempre, ya que gracias al sacrificio, a su sacrificio, los que creen verdaderamente en Cristo ahora tienen acceso directo a Dios. Pero antes de que Cristo resucitara, todos aquellos que morían en el Señor no podían ir al cielo. Iban a un paraíso que estaba bajo la tierra llamado seno de Abraham. ¿Mm? Ya hemos hablado de eso, ¿de acuerdo? Mateo capítulo 27, versos 50 al 51. Mateo 27, 50 al 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rajó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Todos los que estaban en el seno de Abraham, cuando Jesús resucitó, pudieron ascender a la presencia del Padre Celestial, porque todos sus pecados ocultos fueron quitados. Y observen lo que dice Efesios capítulo 4, verso 8 al 10. Efesios 4, 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Observen que comienza en el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, es decir, Jesús, cuando asciende a la presencia de Dios, después de resucitar, dice, llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál era esa cautividad que llevó cautivo? Eran todos los que estaban en el seno de Abraham, en ese paraíso, pero que estaba debajo de la tierra, y estaban como cautivos, es decir, era un lugar de descanso. Hay una parte de la Escritura que dice que parte de la vegetación que había en el jardín del Edén, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, por primera vez, cuando Dios hace al hombre, parte de la vegetación del jardín del Edén fue puesta ahí, en el seno de Abraham. Así que, como estaban ahí en ese lugar, en el seno de Abraham, estaban bien, pero no podían subir, entonces estaban como cautivos en ese lugar. Hasta que vino Cristo, se presentó el Hijo de Dios, el Mesías esperado, y descendieron después al cielo todo, y se cerró el cielo de Abraham. Ahora lo único que hay abajo, ¿saben qué es lo que es? El infierno. Ese sigue operativo, ese sigue funcionando hasta la actualidad. Y todos los días llegan almas nuevas a ese terrible lugar. Miles, todos los días, a cada momento, están llegando. Gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, ahora todos los que han creído verdaderamente en Él, cuando mueren, sus almas parten a la presencia de Dios en el tercer cielo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 9 dice, Primera de Pedro 1, 3 al 9, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Sí, es una herencia reservada para nosotros. Está en los cielos, está para nosotros. Qué tremendo, ¿no? Lo que dice la Escritura. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Observen, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que somos guardados por el poder de Dios. ¿Cuántos ustedes creen que son guardados por el poder de Dios? Aleluya. Dice, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pregunta, ¿cuántos de ustedes están pasando pruebas? Miren, yo también estoy pasando pruebas, ¿eh? Pero se viene lo mejor. Cristo viene por nosotros. Aleluya. ¿Cuánto creen, ah? Pronto, pronto viene el Señor. Cerca está su venida. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Miren, a veces el cristiano se queja porque eh, no prospera, no se le salen las cosas, no puede avanzar, le cuesta mucho, qué sé yo. Pero acá la Escritura nos está hablando que tenemos algo que es más valioso que el oro. Y les digo una cosa, es algo que muchos no tienen, que es la fe en el Hijo de Dios, la verdadera fe. Esa fe es mucho más preciosa que el oro. Miren, si yo les pregunto, ¿por qué la verdadera fe es más preciosa que el oro? ¿Por qué? Porque por medio de la fe podemos obtener una salvación que no se puede pagar ni con todo el oro y la plata de todo el mundo. Esa fe genuina te dio la salvación por medio de Cristo. Díganme si no es más valiosa que el oro.
¿Se dan cuenta? Es una salvación tan grande que ni con todo el dinero del mundo se puede comprar. ¿Cuánto vale una vida eterna? ¿Alguien sabe el precio? ¿Ah? No, no tiene precio. No hay dinero con el que podamos pagar semejante salvación. Pero esa salvación fue pagada, fue obtenida por el sacrificio de nuestro Señor, el Hijo de Dios. ¿Qué valor tiene la vida del Hijo de Dios? No tiene precio. No existe valor. No se le puede poner valor a la vida del Hijo de Dios. Dice la Biblia que todo fue creado por Él y para Él. Él es dueño de todo. ¿Mm? ¿Qué podemos obtener nosotros que somos unos renacuajos, unas hormigas y unos parásitos somos delante de Dios? ¿Qué podemos ofrecerle a Dios? ¿Hay algo material que podamos dar? No. Pero Dios nos da una salvación tan grande simplemente por creer verdaderamente en Él y en el sacrificio de Cristo. Por creer verdaderamente en el Hijo de Dios. Tremendo, ¿no? Por eso dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. Viene pronto el Señor y va a ser manifestado y todo ojo le verá. Que Dios nos ayude para que pueda encontrar en nosotros esa fe bien pulida, esa fe brillante, esa fe que le agrada a Él. Porque los tiempos que vienen sobre la tierra son tiempos difíciles, pero los que estén firmes en la fe nunca van a ser avergonzados. Dios los va a cuidar, los va a respaldar, los va a guiar, les va a mostrar el camino por el cual deben andar. Y se van a sostener firmes, como si estuvieran viendo al invisible. Pero hay que tener fe. Amén. Ahí, no solamente la fe es cuando creímos, la fe todos los días tenemos que aplicarla. La vida cristiana no se puede vivir sin fe. La vida cristiana solo se vive con fe. La verdadera vida. Amén. Entonces, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Alguno vio a Jesús? No. ¿Cuánto ustedes lo aman? Gloria a Dios. Amén. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Para terminar, vamos a ver esta última parte de este último texto en esta noche, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, verso 9 al 10. Apocalipsis 7, 9 al 10. Dice la Escritura, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. ¿Cuántos de ustedes se ven allí? Gloria a Dios.
vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Se dan cuenta? El gran problema que fue resuelto por medio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. ¿Mm? Este es el tema que hemos visto en esta noche. Un gran problema resuelto por el sacrificio de Cristo. Antes no podíamos, por más que ofreciéramos sacrificio, no podíamos librarnos del pecado, porque estaba como oculto el pecado. Pero gracias a Cristo, ahora somos libres, porque Él quitó nuestros pecados. Amén. Y gracias a eso, ahora podemos ir a la presencia de Dios y gozarnos en la presencia de Dios para vivir una eternidad al lado de Dios, conociendo cada día más y más de este tan grande, poderoso, maravilloso Dios que tanto nos ha amado a tal nivel que entregó a su Hijo para rescatarnos a cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta que el amor de Dios es inmenso y no lo podemos calcular? A veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. A veces sentimos como que Dios está muy lejos o que Dios está haciendo tantas cosas más importantes que ni se acuerda de nosotros. Eso es mentira del diablo. Si yo no pensara en tu vida, si yo no pensara en mi vida, nunca habría sacrificado a su Hijo por rescatarnos a nosotros. Y ustedes saben muy bien, si ustedes tienen un solo hijo y ese hijo es amado, ¿lo daría en sacrificio por gente que no conoces? O mejor dicho, por gente que no te conoce. Cristo vino a esta tierra, nos trajo el Evangelio del Padre y entregó su vida para ser martirizado, golpeado, azotado, lastimado, herido, desangrado, sufriendo. Es impresionante, nosotros no podemos darnos cuenta, miren, nosotros nos hacemos un pequeño corte en el dedo, lo que sea, y estamos a los hay. Pero Cristo fue desfigurado. Dice la Escritura que su barba fue arrancada. ¿Saben lo que te arranquen la barba a un hombre? ¿Saben lo que debe doler eso? Y esos látigos con bolitas de acero con puntas que se enterraban en la carne y arrancaban pedazos de carne. ¿Qué dolor era eso? Todo eso lo aguantó el Señor por nosotros. Dígame si no tenía amor por nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Él nos ama tremendamente. Y en esta noche estamos hablando de Él y estamos aprendiendo de su palabra, porque gracias a su amor nos ha permitido poder tener este momento juntos. Que Dios les bendiga, hermano. Nos vemos en la próxima clase. ¿A ver?